Bueno, gracias mis hermanos. Ya habiendo orado al Señor, habiendo clamado a Él que tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y me ayude a mí a exponer su palabra, pero sobre todo lo hago con temor y temblor al Señor y que la gloria sea para Él. Los invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias en la epístola de Judas, en el capítulo 1. Epístola de Judas, capítulo 1. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al 4. Habiéndola encontrado, los invito a que se pongan de pie. Y dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor bendito. Te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a entenderla y a poner en práctica lo que escuchamos, Señor, en este sermón. Ayúdanos, Señor, ayúdame, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen su asiento. Bueno, antes de exponer los versículos que acabamos de leer anteriormente, veamos algunos aspectos generales, así muy generales, de lo que es la epístola de Judas. Esta epístola es una de las más cortas de todo el Nuevo Testamento. Es la más corta, pero también es la más contundente. Es la más corta, tiene un solo capítulo y son 25 versículos. Y en términos muy generales de la carta, esta nos advierte a nosotros, a la iglesia del Señor, que debemos de tener cuidado con los lobos que desean destruir a la iglesia. Y nos advierte que esos lobos que quieren destruir a la iglesia vienen desde adentro mismo de la iglesia. Nosotros a veces nos imaginamos que siempre los ataques vienen desde afuera, pero pocas veces podemos imaginarnos que desde mismo dentro de la raíz de la iglesia puede la iglesia misma sufrir de estos ataques. Esta epístola fue escrita por el mismo Judas aproximadamente en el año 65 después de Cristo, y en algunas Biblias aparece como epístola universal porque no fue escrita a alguna iglesia en específico. Y aquí podríamos decir que Judas la escribió conociendo estos temas que había en algunas iglesias de los lobos vestidos de ovejas, y que tenía estas iglesias problemas con estos falsos maestros. Falsos maestros que por supuesto enseñaban falsas doctrinas y que vivían una vida inmoral. Judas no solo escribe esta carta para advertirnos de estas cosas, de estos peligros, sino que también nos escribe para alentarnos a nosotros, a la iglesia del Señor, y nos ayuda con sus palabras a que mantengamos la fe, que tengamos una fe firme para enfrentar estas cosas. Así que dividamos el texto en 3 puntos principales para la iglesia de hoy. Primero, Judas nos advierte que los falsos maestros no solo quieren enseñar falsas doctrinas erradas y doctrinas de demonios, sino que ellos, los falsos maestros, pueden parecerse a nosotros mismos. Ellos muestran una falsa piedad, teniendo una falsa comunión dentro de la iglesia, mientras en sus hogares sus corazones se pudren cada día más por el pecado. En la vida congregacional muestran sus mejores máscaras de hipócrita,
Pero eso no va a durar para siempre porque en algún momento esto se va a evidenciar, este aspecto del lobo se va a evidenciar porque sus vidas no van a concordar con una verdadera vida cristiana. 2. Judas nos exhorta a defender la verdad del Evangelio contra estos falsos maestros. Esto quiere decir oponernos a estas falsas enseñanzas con mucha valentía. En el versículo 3 nos dice, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí la palabra contender ardientemente, en el griego implica una lucha intensa, vigorosa, similar a la de un atleta de alta competencia. O sea, tenemos que dar todo de sí para oponernos a estas falsas enseñanzas. Y tercero, nos anima a vivir vidas santas y es nuestro deber buscar esa santidad. ¿Cómo buscamos esa santidad? Obedeciendo a Dios y alejándonos del pecado. Vivir una vida santa no solamente implica, o vivir una vida santa implica tener una actitud proactiva de entrega a Dios todos los días, donde cada pensamiento, palabra y acción busca honrarle al Señor. Y aquí quiero contar una historia. Jim Jones fue un líder religioso estadounidense que fundó el templo de Indianápolis en la década de 1950. Él era un hombre carismático y elocuente que lo veían como un hombre piadoso. Y así, con ese carisma y elocuencia, atrajo a miles de seguidores. Muchos de ellos eran personas marginadas y oprimidas. Predicaba un mensaje de igualdad y de justicia social y ofrecía a sus seguidores un sentido de comunidad y pertenencia. Algo a simple vista, muy bonito y probablemente atractivo para muchos, pero que no tenía nada que ver con la verdad del Evangelio. Y este hombre se volvió cada día más autoritativo, más manipulador. Y en 1970 trasladó a estos seguidores a Johnston, una comunidad agrícola en Guayana. Y allí comenzó a controlar todos los aspectos de su vida. Poco a poco los comenzó a aislar. Los sometía a un lavado de cerebro y a un control mental. En 1978 ordenó a todos esos seguidores a que se suicidaran en masa. Bebiendo cianuro murieron muchas personas, más de 900 personas, incluía niños y mujeres, y esto es lo que se conoce como la masacre de Johnston. Esto es un caso extremo, sí, pero nos recuerda que el engaño no empieza tomando una copa completa de cianuro, sino con pequeñas dosis de veneno disfrazadas de verdad. Sus seguidores no llegaron a la tragedia de un día para otro. Primero aceptaron sin discernir y llegaron a la tragedia tomando pequeñas dosis de veneno poco a poco. Y finalmente entregaron su vida a un hombre en vez de entregar su vida a Cristo. No sucede lo mismo en el día de hoy, a menor escala sí, pero sucede. Cuando hoy preferimos seguir una voz carismática en vez de examinar las Escrituras, no nos exponemos al mismo peligro cuando nos dejamos arrastrar por mensajes bonitos y motivadores y vacíos de verdad bíblica. Sí sucede hoy también. La palabra de Dios nos llama a ser como los deberé, a examinar cada enseñanza a la luz de la Escritura. Esto lo encontramos en Hechos 17. No basta con decir que es un buen predicador, habla bonito, tiene resultados, mire cómo llena el local de oyentes, sino que el criterio no es el carisma ni los números, sino una fidelidad a la verdad revelada por Dios. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo dominado por la tecnología, donde cualquiera con una red social puede hablar a millones de personas. Por eso debemos de tener cuidado con estas falsas enseñanzas, que a primera vista parecen correctas y piadosas, pero que muchas veces nos va a ocasionar o nos impulsa al error. Entonces, el consejo aquí es que no corras riesgos innecesarios tratando de alimentarte a través de cualquier enseñanza que veas por ahí en las redes sociales. Si no tienes suficiente madurez espiritual y discernimiento, no lo hagas porque puede aparecer uno de estos falsos maestros y lo único que va a traer es problemas para tu vida. Por otro lado, hay muchos que tienden a alimentarse de diferentes ministerios y predicadores.
Y aunque no todos ellos son falsos maestros, al contrario, muchos son siervos de Dios aprobados y fieles para la enseñanza. Pero cada uno de estos siervos aprobados por Dios tiene diferentes doctrinas secundarias y tienen también distintos entendimientos de diversos pasajes de la Biblia y de la Escritura. Y nuevamente, si eres nuevo en la fe, esto puede traerte confusión. Ahora, pregunta, ¿por qué desgastarse buscando tantas voces distintas en lugar de enfocarte en el crecimiento sólido que el Señor quiere darte en tu propia congregación? ¿Por qué ir en busca de posturas solo para debatir o justificar en vez de meditar profundamente en lo que, por ejemplo, aceptaste una vez que aceptaste tu confesión de fe cuando decidiste ser miembro de la iglesia? Pregunta para que pensemos, ¿por qué a veces apoyas con tanta fuerza a otros ministerios y no apoyas el propio ministerio de tu iglesia? Escuchar a otros pastores aprobados por Dios no es pecado, no me vayan a malinterpretar. Es más, es de bendición y ha sido de bendición también para mi vida. Pero cuando usas estas voces para resistir la corrección de tu pastor y justificar tu propio pecado, tomando estas palabras de los otros pastores y sacándolas de contexto, entonces sí es un pecado. Por eso te aconsejo, vuelve a repasar los sermones de tu iglesia, de tu pastor, aliméntate de la mesa que Dios ha puesto en tu casa, porque es allí donde está el alimento que el Señor ha preparado específicamente para el crecimiento tuyo y la edificación tuya. Los otros pastores preparan el alimento para sus ovejas, tu pastor para ti. Entonces, si en un vistazo general ya hemos visto que este pasaje nos habla con tanta fuerza y nos ha confrontado, a mí también me ha confrontado. Sigamos exponiendo el texto que hemos escogido para la predicación. Dice en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y esto es una salutación. Dice, siervo de Jesucristo, se presenta a él, Judas, como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, ¿quién es Judas? Preguntémonos eso. Cuando escuchamos el nombre de Judas, tendemos a pensar que es Judas Iscariote. De una se nos viene a nuestra mente que es ese Judas. Pero a decir verdad, tenemos muchos Judas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Judas Tadeo, Judas Iscariote, Judas el Galileo. Hay varios Judas. Tenemos a este Judas que escribe esta epístola. Entonces, ¿quién es Judas? Bueno, él mismo dice, se identifica con su hermano Jacobo. Dice que Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y Judas, al identificarse con su hermano, lo que busca es que se sepa de mejor manera de quién se está hablando. Porque no podemos identificarnos con alguien al cual nadie conoce. Si él usa el nombre de su hermano para identificarse, es porque el público al cual va a leer su carta sabe de quién se está hablando, quién es Jacobo. Hagamos un ejemplo. Voy yo de visita a otra iglesia en algún otro lugar, en otra ciudad, otro país, donde nadie me conoce a mí, pero sí conoce al pastor Obed por todo el trabajo que viene haciendo aquí en Santiago. Lo correcto es que si yo quiero ser mejor identificado, me presente como, hola, soy Jairo de la Iglesia Bautista Reformada, pastoreada por el pastor Obed Rupertus. Como lo conocen a él, voy a ser mejor identificado yo. Entonces, si Judas quiere ser identificado con Jacobo, ¿quién es Jacobo? En Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice, eran considerados como columnas. Ellos todos, pero enfoquémonos en Jacobo. Jacobo era un hombre considerado como columna de la iglesia, un hombre que era considerado como principal de la iglesia o fundamento de la iglesia. Obviamente esto en un contexto de membresía de la iglesia. Esto indica que tenía una autoridad y un liderazgo dentro de la comunidad cristiana. Sus decisiones, enseñanzas eran muy influyentes. Era un hombre maduro en la fe y se reconocía su importancia dentro de la iglesia. Le mostraban respeto porque mostraba dedicación y era un hombre que mostraba servicio hacia la iglesia. O sea, podemos decir que era una autoridad de la iglesia. ¿Por qué sabemos la importancia de Jacobo para la iglesia?
Lucas en el libro de los Hechos en capítulo 12, versículo 17 en adelante, nos muestra este liderazgo de Jacobo. Dice, pero él, habiéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lado. Para Pedro, que es el que dice, haced saber esto primero a Jacobo, es de notar que era de suma importancia la opinión primero de Jacobo y luego nombra al resto de la iglesia. Esto nos muestra la importancia de Jacobo para la iglesia de Jerusalén. Pero entonces, a simple vista, podríamos decir, ¿será que Pedro estaba haciendo asesión de personas aquí porque primero él y después la iglesia? No. ¿Se trata de que despreciaba a los hermanos? Y no, tampoco. ¿Se trata de que Jacobo valía más que el resto de la iglesia? No. Lo único que está mostrando Pedro aquí es la responsabilidad diferente que tiene ante la congregación Jacobo. Entonces sabemos que quién es Jacobo, el hermano de Judas, y sabemos que Jacobo era un líder respetado de la iglesia de Jerusalén y gozaba de buena estima. Pero esto no es todo. En Mateo 13, 53 al 55 se nos muestra algo más. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos, sus hermanas con nosotros? Y antes de seguir hablando de quién era Judas y Jacobo, quiero hacer un paréntesis. Este texto que acabamos de leer nos revela que el Señor tuvo más hermanos. Y eso quiere decir que María tuvo más hijos. La palabra desmiente y desmantela toda esta falsa doctrina que la Iglesia romana ha promovido por siglos, que argumenta que la virginidad de María es perpetua. Interpretan que los hermanos de Jesús eran en realidad parientes cercanos, o primos o familiares lejanos, y ellos argumentan que la palabra hermanos, adelphos en griego, podía tener un significado más amplio que un hermano biológico. Pero aquí a mí el texto me muestra algo clarísimo. Jesús tenía más hermanos y hermanas. Aunque debemos de precisar algo, no eran hermanos de padre y madre, sino medio hermanos, pues Jesús fue concebido de manera milagrosa por el Espíritu Santo en el vientre de María, sin intervención de José. Sin embargo, después de que Jesús nació, José y María, como cualquier otro matrimonio, tuvieron relaciones conyugales. En Mateo 1:25 nos dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y aquí la palabra usada, la conoció, es la misma que se usa en Génesis 4:1, que dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y estas son algunas de las falsas enseñanzas que enseña la Iglesia Católica Romana, pero que la palabra de Dios misma desmiente. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque la Iglesia Romana no solo levanta dogmas falsos sobre María, sino que ha usado para darle un lugar de veneración, de devoción, que solo corresponde a Cristo. La Biblia sí honra a María, pero la honra como una sierva humilde y obediente y necesitada del Señor como todos nosotros. Yo las animo a mis hermanas a que sí imiten la piedad de María, pero nunca que la consideren como una virgen perpetua, ni intercesora, ni corredentora. Y quiero cerrar el paréntesis y sigamos adelante con nuestro texto. Vimos que decimos que si tanto Jacobo como Judas eran hermanos del Señor, entonces ¿por qué Judas no se identificó mejor como Judas, hermano de Jesús, directamente? ¿No sería mejor? ¿No lo identificaría de una mejor manera? ¿Hasta le daría un tipo de estatus por ser el hermano del Señor? ¿Por qué prefirió decir siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo?
Bueno, aquí podemos ver algunas cosas. En primer lugar, que Judas nos deja ver que la unión espiritual con el Señor es mucho más importante que la simple unión de un parentesco. Por eso se identifica como su siervo, como su esclavo. ¿Acaso por ser hermano del Señor ya tenía la salvación comprada, o sea, salvación ganada o comprada? Judas reconoce que necesitaba, al igual que todos nosotros, que Jesús fuera su Salvador. Pensando un poco sobre esto, en el día de hoy podemos mirar cómo al contrario de Judas, muchas personas asumen puestos de liderazgo como pastor, diácono o líder en general, tan solo porque sus padres lo fueron. Podemos ver cómo iglesias completas son heredadas de generación en generación como si fueran empresas seculares. Cómo por tan solo ser el hijo del pastor llevan ministerios completos sin ser llamados ni aprobados por Dios para eso. Y aquí Judas, en un acto de humildad, se rehúsa a aprovecharse de estas cosas, de esta posición. Y reconoce, o sea, rechaza cualquier reconocimiento que pudiera sacar por ser hermano del Señor. Él se niega a darse la gloria a sí mismo al nombrarse siervo y deja toda la gloria para su amo. Y esto me hace pensar también de cómo nosotros muchas veces queremos sobresalir colocándonos títulos orgullosos, creyéndonos mejor que los demás porque somos reformados, porque somos calvinistas, porque decimos yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy más piadoso, yo soy solamente de Cristo, yo soy más piadoso, yo solamente leo la Biblia, o yo soy más piadoso, yo sirvo y tú no sirves. Algunos buscan títulos y posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, no por un anhelo genuino de servir, sino por un deseo de reconocimiento y de poder. Solo basta con quitarles un poco de la actividad con la que su corazón pecaminoso quería sobresalir para que ya comiencen a pensar en desertar, dejando a la vista el orgullo y la verdadera intención que tenían al servir. Se observa una competencia enferma por el protagonismo de diferentes actividades de la iglesia. Competencia que nos lleva a despreciar el trabajo de otros, tal vez porque se sienten amenazados de que alguien lo haga mejor o simplemente por celos o envidia. Y este deseo de sobresalir eclipsa el verdadero espíritu del servicio. Colaboradores y líderes que abusan de la poca confianza que la iglesia deposita en ellos para así manipular a los más débiles en lo que ellos entienden está mal y así causan división en la propia iglesia. Otros que al ver a su hermano servir al Señor dicen, sirve porque quiere sobresalir. Y ahí cuánto fariseísmo hay en ese juicio. Estos que disfrazan de piedad su crítica muestran que no entienden lo que es un verdadero servicio cristiano. La identidad de un verdadero hijo de Dios comienza con humildad, no de títulos, no de posiciones, no de conexiones humanas, sino que demuestra una relación con el Señor que solamente busca darle la gloria a Él, a Dios. Y el mejor ejemplo para nosotros, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así que mis hermanos, deberemos de orar constantemente. Señor, ayúdanos y perdónanos porque muchas veces queremos robarte la gloria. Danos un corazón humilde, que podamos trabajar para el crecimiento de tu iglesia y tu gloria y no la nuestra. Y antes de pasar a la siguiente parte del sermón, quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Estoy buscando reconocimiento y protagonismo en la iglesia o estoy sirviendo con una verdadera humildad? Sigue diciendo nuestro texto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En el versículo 3 vemos que el deseo de Judas de querer escribirlos acerca de este precioso tema como lo es la salvación, pero él sabe que hay algo con más urgencia, un tema que necesita exhortar rápidamente, seguramente por la cantidad de las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia en ese momento. Y sigue diciendo, después de aclarar el contenido de su carta,
y nos exhorta a nosotros a defender la fe, exhorta a la iglesia a defender la fe que ha sido una vez dada a cada creyente después de haber sido traído de muerte a vida. Y aquí, usando un texto de Pablo, nos dice, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. Y aquí, aunque el texto o el contexto de este texto habla sobre, sobre los que enseñaban sobre la circuncisión en la iglesia, sí nos da un principio de cómo es defender. Nos dice, retenedor de la palabra fiel. Y esto, retenedor de la palabra fiel, nos ayuda a defender, pero esto implica conocer las Escrituras. Esto implica estudiarlas y aplicar las Escrituras en nuestras vidas. Defender la verdad no significa un conocimiento, o tener conocimiento para confrontar o tener conflictos, ¿sí?, con otras personas. Porque esto lo vemos nuevamente mucho en las redes sociales, donde lo único que se busca no es defender la verdad, sino que entrar en debates sin sentido, que lo único que se busca es demostrar lo mucho que sabemos de doctrina sin importar ofender o lastimar a alguien más, siendo todo lo contrario a nuestro Señor Jesucristo. En cambio, defender la fe es estar preparados para mostrar defensa de ella con claridad y mansedumbre, y para eso debemos de estudiar las Escrituras con diligencia, debemos de prepararnos. Estar preparados para presentar defensa de la verdad también nos capacita para animar y fortalecer a otros que están sufriendo. También ofrecer palabra de consuelo a los que la necesitan. Aliento y ayuda a los hermanos que están padeciendo necesidades, pero también nos ayuda a exhortar del error y persuadirlos a los que están en el error. Sigue diciendo nuestro texto, pero algunos hombres han entrado encubiertamente. Hombres encubierto. Y esta palabra encubierto es comúnmente utilizada en las Fuerzas Armadas, en actividades de inteligencia y también en periodismo. Viene de un verbo de encubrir, que significa ocultar o esconder. Judas nos dice que han entrado, y al usar la palabra han entrado nos deja ver que no es algo que recién va a entrar, sino que es algo que ya está adentro. Falsos creyentes entre nosotros que pasan desapercibidos. Muchos de ellos que están liderando iglesias, que engañan con herejías terribles y blasfeman el nombre de Dios. Estos están siendo escuchados por personas que ignoran las Escrituras. Por eso debemos de prepararnos. Estas personas que ignoran las Escrituras, muchas de ellas les encantan ser engañadas. Suena duro, pero sí, les encantan. ¿Por qué digo les encantan ser engañadas? Porque cada uno es responsable de aprender y de leer y de prepararse en la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Pablo en la segunda carta a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volcarán a fábulas. Pablo dice que llegará un día donde la gente ya no escuchará la sana doctrina. Y hoy las personas no quieren escuchar la verdad. No les interesa escuchar nada que les moleste o que exponga su pecado o que sean confrontados. Prefieren ellos mismos inventar doctrinas, escuchar a falsos maestros que les hablan cosas que sus propios estómagos quieren escuchar. Sigue diciendo Pablo que la sana doctrina les cae mal y que les va a picar los oídos. La odiarán, preferirán al apóstol, al profeta o al motivador personal que les motiva a seguir sus vidas de pecado. Les encantan estos maestros porque ellos no los juzgarán cuando se inclinen a sus propios deseos de la carne, pues estos maestros serán iguales a ellos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Sigue diciendo nuestro texto que son hombres impíos. Y hoy tenemos numerosos hombres que ya han sido condenados por Dios, autollamados profetas y apóstoles.
soberbios que engañan y aumentan sus arcas año tras año a costilla de hombres y mujeres que al querer escuchar algo que les agrade ofrendan sin pensar a este ministerio de demonios. No, había pensado en no decirlo, pero los voy a nombrar algunos. Carlos Enrique Lan Luna, el autoproclamado Guillermo Maldonado, Dante Gebel, el colombiano César Castellanos, fundador de los G12, que aquí ha tomado bastante fuerza, y entre otros muchos más. Estos autoproclamados apóstoles y profetas que se disfracen de justicia para aprovecharse de la ignorancia de la gente, de sus corazones idólatras, de su codicia. No es raro que ellos se muestren como hijos piadosos de Dios, pues al que ellos sirven también se disfraza de ángel de luz. Estos hombres tendrán que rendir cuentas al Señor, pues van a recibir su castigo si no se arrepienten pronto de su pecado. Mira lo que nos dice 2 Corintios 11, versículo 13 en adelante. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sigue diciendo nuestro texto que convierten en libertinaje la gracia de Dios. La gracia es un don soberano de Dios, inmerecido, que se extiende a sus elegidos. La gracia es un favor que trae bendiciones eternas a criaturas pecaminosas como nosotros. Estos líderes impíos intentan manipular esta gracia. ¿Para qué? Para justificar su comportamiento pecaminoso. Promueven muchas doctrinas engañosas, como pelagianas, donde dicen que el hombre tiene la capacidad de obedecer por sí solo los mandamientos de Dios y de buscarlo o rechazarlo si así lo desea. Niegan la gracia de Dios para su salvación. Pero no solo el libertinaje es una licencia para pecar, sino una actitud del corazón que desprecia la santidad de Dios y menosprecia el sacrificio de Cristo. La arrogancia de estos hombres los lleva a pensar que pueden abusar de la gracia, que pueden pecar impunemente y que nunca van a tener una consecuencia. Ellos niegan la ley de Dios, ellos justifican constantemente su pecado, desprecian la santidad, confunden la libertad en Cristo con el libertinaje de satisfacer sus propios deseos carnales. Sigue diciendo nuestro texto, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una frase de un maestro falso de estos de la prosperidad sería algo así: Dios quiere que seas rico y próspero en todos los aspectos de tu vida. La pobreza es una maldición y la riqueza es una señal de bendición. Ellos centran su mensaje en la prosperidad material. Le prometen a su público que Dios quiere que ellos sean ricos, que si no lo son es porque les falta fe para que lo puedan ser. Ellos niegan a Dios, el único soberano, al intentar manipular la fe falsa para obtener riquezas. Y esto va en contra de la soberanía de Dios, que es el único que decide a quién bendecir y cómo bendecir. Ellos niegan a nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a salvarnos del pecado y a ofrecernos vida eterna, no riquezas terrenales. Así que, mis amados hermanos y queridos amigos, aquí rápidamente hemos desempacado las advertencias de Judas, viendo cómo la iglesia de todos los tiempos ha estado bajo el asedio y el ataque de los falsos maestros. Cómo estos lobos disfrazados de ovejas buscan desviar y destruir a la iglesia. Hemos hablado de la necesidad de contender ardientemente por la fe, de la importancia de la humildad al servicio y de la astucia de estos impíos que pervierten la gracia de nuestro Dios. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a equipar para la batalla espiritual? ¿Cómo nos aseguramos de no caer presas de estas artimañas? Y la respuesta, mis hermanos, es, empezando, no es buscar nuevas revelaciones
o nuevas estrategias humanas, sino a anclarnos firmemente en la inmutable palabra de Dios. Es a través de la Escritura que somos nutridos, corregidos y equipados para toda buena obra. No debemos de buscar nuevas revelaciones si no nos conocemos, si no conocemos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a discernir la falsedad? Si no atesoramos en nuestros corazones la palabra de Dios, ¿cómo podremos contender por la fe que ha sido entregada a los santos? Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y pueden notar aquí la suficiencia de la Escritura. No necesitamos nada adicional, ni interpretaciones torcidas, ni nada. Su palabra es suficiente para capacitarnos. Por lo tanto, nuestra devoción a la lectura de la palabra, el estudio de la misma, la meditación de la Biblia no es una opción para el cristiano, sino una necesidad espiritual para todo creyente y para la vida congregacional, porque es nuestra primera batería o nuestro primer pelotón para enfrentarnos y defender la fe contra este error de estos lobos. Pero el solo conocimiento intelectual tampoco es suficiente, necesitamos algo más. Y Judas también nos llama a una vida de piedad genuina, de reverencia a Dios. La piedad no es una demostración externa religiosa de domingo tras domingo y venir y demostrar lo piadoso que somos, sino una transformación interna que manifiesta una vida que honra a Dios. Es el fruto de un corazón que está siendo santificado y preservado por el Espíritu Santo y que anhela conformarse a la imagen de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos puntos que nos va a ayudar. Primero, debemos cultivar una fe absoluta en la palabra de Dios. No basta con una fe heredada ni con un conocimiento superficial de la Escritura. Debemos crecer en el entendimiento de las Escrituras, todos. La Biblia debe estar en nuestros hogares, en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones. Así que, padres, enseñar la palabra de Dios a sus hijos es fundamental. Deben enseñar a sus hijos en la mesa, cuando vayan en la micro, en el metro, antes de dormir, en todo momento la palabra del Señor. Jóvenes, hagan de la palabra su deleite en medio de las tentaciones de este mundo. Hermanos mayores, sigan siendo ejemplo de perseverancia en la lectura diaria de las Escrituras. Cada uno de nosotros está llamado a edificar su vida sobre este fundamento, sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios. Debemos también de vivir una vida de piedad auténtica que nazca del corazón. Y Judas nos recordó que estos falsos se visten de piedad, pero sus vidas los delatan. Que no se diga de nosotros que tenemos una religión de fachada de domingo tras domingo, sino una fe viva y transformadora que afecta cada área de nuestra vida íntima, nuestra manera de hablar, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de amar al prójimo, de usar nuestro tiempo, de usar nuestros recursos. Todo esto es parte de una vida de piedad verdadera. Debemos de cuidarnos unos a los otros. Judas habló de los que están dudando, de los que están cerca del fuego, de los que están contaminados. Y como iglesia somos una familia y no podemos ser indiferentes, por ejemplo, al hermano que está luchando, al joven que titubea en su vida cristiana, al matrimonio que está en crisis. La batalla espiritual no se libra solo, se libra como un cuerpo, como cuerpo de Cristo. Preguntémonos, ¿a quién puedo animar la semana que viene? ¿Con quién debo de orar o por quién debo de orar de mis hermanos? ¿A quién debo de rescatar con misericordia y verdad? Debemos también de mantenernos nuestra esperanza y nuestros ojos fijos en Cristo.
La carta no termina así en oscuridad del engaño, sino en la gloria de nuestro Dios que puede guardarnos de la caída. La seguridad no está en la fuerza ni en la sino en la fidelidad de nuestro Señor. Nosotros tenemos la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso podemos caminar con confianza y servir con valentía. Y finalmente debemos de orar por nuestros líderes y predicadores, porque la batalla no siempre los ataques vienen desde afuera, sino que pueden comenzar también desde el púlpito. Así que, hermanos y amigos, la infiltración de estos falsos maestros y la impiedad amenaza la pureza de nuestra fe. También estos falsos creyentes ignoran las Escrituras y sus corazones pecaminosos ponen primero su avaricia e idolatría, y por eso son engañados y llevados al matadero por estos lobos. En medio de esta oscuridad podemos recordar que Dios es todopoderoso y que Él nos ha dejado su palabra, y por ejemplo hoy su palabra nos está hablando y nos está exhortando y nos anima a guardarnos de estos engaños. Y algunos de ustedes pueden estar abrumados por la realidad del pecado y la maldad de este mundo, pero también debemos de recordar que Dios puede usar hasta un falso maestro para traer a cualquiera a sus pies. Y yo mismo lo viví. Me encontraba en mi cocina lavando la loza, escuchaba música, de repente al terminar la canción, lo siguiente que escuché, que se reprodujo en mi teléfono fue una prédica de un falso maestro. Al tener yo las manos enjabonadas, la dejé, la comencé a escuchar, y pocos minutos después me comenzó a gustar lo que escuchaba. Decía algo así como que yo merecía cosas mejores, que yo podía si se lo pedía a Dios y que Él me daría todo lo que mi corazón quería. Porque eso era lo que Dios quería para mí. Que Él me amaba y si yo se lo pedía con fe genuina, me daría todas las cosas que yo le pedía. Y ese mensaje, adivinen que me gustó bastante. Me gustó, pues mi corazón codicioso solo pensaba en eso en ese tiempo. Pero Dios en su infinita misericordia y gracia inmerecida usó a ese hombre impío para que yo de alguna manera me comenzara a acercar a Él. Y pasé poco a poco de escuchar a estos ministros de Satanás a escuchar pastores de sana doctrina donde me hablaban cosas totalmente contrarias a eso, donde exponían el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Comencé a escuchar la palabra de Dios y el verdadero evangelio. Y gloria a Dios, fui alcanzado. Es una manera rara, pero esa fue su manera. Y aquí somos una congregación pequeña. Tenemos pocos visitantes, se han podido dar cuenta. Por eso es poco probable que los que estén aquí les guste escuchar a estos falsos maestros de la prosperidad o motivadores personales. O eso yo esperaría. Pero si alguno está escuchando este sermón o lo va a escuchar más adelante en video, me gustaría decirle con amor que lo único que te va a producir el escuchar a estos hombres es un camino directo a la condenación. Así que te animo que no te engañes. Es mejor que clames al Señor, porque si tú clamas al Señor en un verdadero arrepentimiento y fe y le pides que abra tus ojos, que quites las vendas de tus ojos, Él no te va a rechazar. Él te recibirá y dejarás de escuchar a estos ministros de Satanás para escuchar la voz del buen pastor, Jesucristo, a través de su palabra viva. Y tú, querido hermano, querida hermana, te digo, defiende la fe con valentía, permanece firme en la verdad de las Escrituras. No olvides cada domingo antes de comenzar el culto pedirle al Señor que el predicador se mantenga fiel a la palabra de Dios, que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, que sea un hombre fiel e íntegro. Que en cada sermón él busque exaltar a Cristo y que pueda producir cada día más amor por Cristo a los oyentes. Y tú, querido pastor o predicador, predica fielmente la palabra de Dios. Que tu propósito no sea agradar a los hombres, ni impresionar con palabras humanas,
sino glorificar a Cristo mostrando la hermosura de nuestro Salvador. Permanece firme, aunque el mundo no te quiera oír, aunque tus propias ovejas y hermanos se sientan ofendidos contigo por predicar la palabra de Dios. Porque un día escucharás esa voz gloriosa que te va a decir, buen siervo fiel. Amén. A Dios sea la gloria. Oremos.